Relacionado de alguna manera con los templarios, tenemos al famoso priorato de Sion y vale hacer un video para aclarar qué es el priorato de Sion y cómo forma parte una vez más de un gran engaño. Gracias al exitoso ensayo llamado El Santo Grial, publicado en 1982 por Michael Bennett, Richard Leight y Henry Lincoln, y a la popular novela El Código da Vinci de Dan Brown, que se inspiró en ese libro en el año 2003, muchos ahora están familiarizados, digamos, con los acontecimientos del humilde sacerdote rural Berenguer Saunier, quien a partir de 1887, tratando de restaurar la desastrosa iglesia dedicada a María Magdalena en el pueblo del Aude, al que había sido asignado en Rennes-le-Château, se enriqueció repentinamente, llegando a construir una suntuosa villa junto a la iglesia, Villa Betania, y una torre Magdala, junto con otras costosas obras públicas. Según las leyendas, el coadjutor habría encontrado unos documentos dentro de una de las columnas que sostenía el altar, y entre ellos dos pergaminos en clave codificada. El primer pergamino, que fue muy fácil de descifrar, contenía un solo mensaje que decía: este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion, y murió allí. Esta mención de Dagoberto sugirió que la iglesia podría ser un vínculo importante con la familia merovingia, de la cual Dagoberto II era el último descendiente. El tesoro podría indicar algo material, pero también algo mucho más importante. La segunda parte de la oración, de la frase, fue más críptica porque podría haberse referido a Dagoberto o a otra persona no especificada, y no estaba muy claro a qué lugar se refería. La referenciación, el antiguo nombre de Jerusalén, era en cambio la clave primaria. La misma palabra, de hecho, aparecía varias veces escondida en ambos pergaminos y tenía que constituir, para quienes lo habían analizado, una especie de firma oculta de la entidad detrás de todo el asunto, una orden secreta que se llamaba Priorato de Sion. Mucho más complejo fue descifrar el segundo pergamino, que contenía algunas pistas falsas y que había sido realizado con un doble cifrado con código Vigenère y una doble transposición sobre un tablero de ajedrez imaginario a lo largo de un camino configurado como un recorrido cerrado por salto de caballo. Un largo y laborioso proceso, de que al final surgió el siguiente mensaje: pastora sin tentación, que Poussin-Teniers posea la llave, paz 681 para la cruz y este caballo de Dios, destruyo este demonio guardián al mediodía, manzanas azules. Bueno, el mensaje se refería a algunos cuadros pintados por los pintores franceses Nicolas Poussin y David Teniers, que se exhibían entonces y también hoy en día en el Museo del Louvre. De nuevo, según estas hipótesis, Saunier habría descifrado los pergaminos yendo al seminario de Saint-Sulpice, donde habría encontrado el ambiente ideal, es decir, los exponentes de la sociedad secreta llamada Compañía del Santísimo Sacramento. Más tarde iría al Louvre a comprar copias de algunos cuadros de los autores mencionados, principalmente Pastores de Arcadia de Poussin y Tentaciones de San Antonio de Teniers. Estas pinturas, en particular la de Poussin, contenían algunas geometrías ocultas y algunas referencias que, correctamente interpretadas, llevaron a la identificación de un lugar en el que se guardaría el gran secreto del priorato de Sion, la prueba tangible de la existencia de la raza real, el verdadero linaje de Jesús y María Magdalena. Según otras teorías, habrían llevado a la identificación de la tumba secreta que contiene los restos mortales de Jesús o de María Magdalena. Bueno, antes de seguir adelante, conviene recordar que todo esto es fruto de la especulación, ya que no existen
pruebas históricas ni documentales. Además, como vamos a ver más adelante, en épocas más recientes, muchos de los documentos que se referían directa o indirectamente al priorato de Sion y los propios pergaminos han sido reconocidos como falsificaciones bien diseñadas, obra de un pequeño círculo de personas interesadas en difundir cierta información. Cualquiera que fuera la naturaleza del ardiente secreto, habría permitido al cura ungir los engranajes correctos y obtener los fondos necesarios para la realización de sus obras. En realidad, la repentina fortuna del cura nunca se ha explicado adecuadamente, aunque la mayoría de los estudiosos escépticos ahora se inclinan a aceptar, cortando cualquier otra especulación, la hipótesis del tráfico de cultivos. Pero, bueno, esto generó una cobertura mediática que aún hoy se discute y se formulan varias hipótesis. Lo que es cierto en realidad es que desde la segunda mitad de los años 60, algunos personajes han producido una enorme cantidad de documentos, entre ellos muchos escritos emitidos con un nombre falso, destinados a sustentar y difundir una hipótesis realmente extraordinaria: la existencia de una sociedad secreta que habría sido fundada en Jerusalén en el año 1099 por Godofredo de Bouillon, uno de los descendientes de los antiguos gobernantes merovingios. El priorato se habría formado inicialmente dentro de la Orden de los Caballeros Templarios, como un círculo oculto, y luego se habría desprendido de ellos, continuando como una línea de grandes maestros que llegarían hasta hoy y que incluye destacadas figuras del calibre de Leonardo da Vinci, Botticelli, Nicolas Flamel, Robert Fludd, Isaac Newton, Victor Hugo y Jean Cocteau. La separación de la Orden del Temple se habría producido simbólicamente con la ceremonia de corte del Olmo por Gisors y la elección de un timonel, digamos, lo llamado así, que, es decir, así se habría designado a los grandes maestres del priorato, que también adoptaron el nombre en clave de Joan o Joanna, si es mujer, es decir, Juan o Juana, del entonces señor del castillo, Jean de Gisors. El propósito de esta organización era guardar un gran secreto, una verdad profunda sobre la vida y la persona de Jesús que la Iglesia siempre ha tratado de eliminar: que Jesús no era célibe, que estaba casado, que su esposa era María Magdalena, con quien también tendría hijos. Después de la crucifixión, que según algunas teorías fue incluso una puesta en escena, Magdalena tuvo que huir de Palestina para no ser perseguida, y lo hizo por mar, llevando en su seno el fruto del amor de Jesús, que por alegoría se transformará en el concepto de Santo Grial. Después de llegar a Francia, la descendencia sagrada continuó la línea de sangre, dando lugar, a lo largo de los siglos, a la dinastía merovingia, y luego, a través de cruces dinásticos, a algunas de las familias nobles más importantes de toda Europa, como los Gonzaga, los Habsburgo, los Lorena, los Sinclair. Bueno, imaginemos si los merovingios van a ser descendientes de Jesús, pero bueno, está bien. Es la idea que se plantearon para cuando formaron toda esta farsa, porque ya sabemos lo que son los merovingios. Entonces, crear todo esto fue parte del plan. Bueno, la idea del matrimonio entre Jesús y Magdalena no es nueva, digamos, y para muchos estudiosos se produjo una confirmación, digamos, cuando durante el siglo pasado los estudiosos comenzaron a analizar la enorme cantidad de documentos que surgieron de las cuevas de Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto, de los que hay un video en el canal, y de Nag Hammadi, fragmentos perdidos de evangelios considerados apócrifos que afirmaban que Jesús amaba a Magdalena más que a los demás apóstoles y la besó en la boca. Bien. Eso no significa nada de lo que están diciendo que sucedió después, pero bueno. De estos evangelios también surgió otra verdad, digamos, por llamarla así, que decía que algunos apóstoles, y especialmente Pedro, no podían soportar este privilegio. Por esta razón, cuando Jesús
confió el liderazgo de su rebaño a Pedro, se hizo todo lo posible por borrar la memoria de su esposa y sus descendientes, los llamados de Posigny. La figura de Magdalena fue disminuida hasta el punto de parecerse a la de la prostituta penitente, eso es cierto. La iglesia de Pedro, junto con la obra de Pablo, echó raíces en Roma, aliándose con el poder temporal del emperador, a través de la famosa y hoy reconocida donación de Constantino, que bueno, ya sabemos también lo que fue. Los descendientes de Pedro, que luego serían llamados papas, ostentarían el poder espiritual y guiarían a la Iglesia de Cristo en los siglos venideros, eliminando cualquier referencia a María Magdalena y combatiendo por cualquier medio cualquier teoría que vaya en contra de sus principios. Es cierto que María Magdalena, por lo que se sabe, fue una discípula, porque los discípulos no eran solamente hombres, había mujeres, y María Magdalena era una discípula muy importante. Casi podría decirse que se piensa que incluso como una mano derecha de Jesús. Que obviamente sí, que Jesús le tuviera mucho aprecio, mucho cariño, incluso mucho amor. Y que no era prostituta, eso es obra de la iglesia. Pero bueno, que hayan sido matrimonio, hayan escapado a Francia y de su descendencia surjan los merovingios, ya estamos en otro tema, porque uno podría hasta aceptar que estuvieran casados. Que se vayan a Francia ya es más dudoso, pero bueno, pongamos que podemos creer en eso. Pero que los merovingios descienden de Jesús, vemos muy claramente la mano de cierta facción ahí. Bien. Entonces, a lo largo de los siglos, digamos, obligados a esconderse para proteger un secreto tan candente, el priorato, que era el que tenía la verdad sobre este asunto, según ellos, habría adoptado la clandestinidad, escondiéndose bajo las filas de otras organizaciones y emergiendo de vez en cuando en diferentes formas o con diferentes ramificaciones. El movimiento Rosacruz en el siglo XVII, la Royal Society en Inglaterra y la mencionada Compañía del Santísimo Sacramento, que tenía su sede en Saint-Sulpice, en París, en la segunda mitad del siglo XVII también, o la misteriosa secta llamada Hieron du Val d'Or del siglo XIX. Hoy estos secretos parecen ser compartidos por la masonería, en particular el del rito escocés, que tiene su sede en Edimburgo y cuyo monumento clave es la capilla Roslin, en el cercano pueblo de Roslin. El clan Sinclair, entre cuyos descendientes estaba William Sinclair, que hizo construir la capilla de Roslin en 1446, se jactaba de ser descendientes por linaje de Jesús y María Magdalena, definiéndose como una de las muchas familias del Grial. Bien, ya entre las páginas de este ensayo llamado El Santo Grial, los autores dejan claro que el moderno priorato de Sion giraba en torno a la carismática figura de Pierre Plantard, que para la ocasión había adjuntado a su apellido el apéndice adicional de Sinclair, presumiendo por lo tanto ser un descendiente del clan Sinclair, del que acabamos de hablar. Bueno, Pierre Plantard era una personalidad ecléctica, muy conocida por las autoridades francesas, y comenzó su experiencia política a una edad muy temprana, militando en algunas facciones denominadas de extrema derecha. En 1937, a los 17 años, fundó un movimiento alineado con el régimen colaboracionista de Vichy, llamado Alpha Galates, y con esta capacidad que él tenía, publicó un boletín mensual de 4 páginas llamado Ganar para una nueva caballería. Era como un panfleto que salió en 6 ediciones desde septiembre de 1942 hasta febrero de 1943, y en sus páginas Plantard firmó sus artículos con los seudónimos Pierre de France o
Pierre de France Plantard. Durante esos años, Plantard comenzó a tener contacto con el entorno esotérico de la época, en particular con la sinarquía de Saint-Yves de Alveid, en la persona de Georges Monty, alias Conde Israel Monty. Gracias a estos intereses, en 1947 inició la constitución, de una organización denominada Academia Latina, oficialmente dirigida a la investigación histórica, pero en realidad inclinada a continuar las actividades de propaganda política ya perfiladas en el grupo de Alfa Gálatas. Durante estos años comenzó a difundir la historia de su supuesta descendencia del linaje merovingio a través de Dagoberto II, heredero deslegitimado al trono de Francia. En 1951, Plantard ingresó en la masonería, sirviendo en la logia L'Avenir de Chablais, afiliada al Gran Oriente de Francia. En diciembre de 1953, Plantard comenzó a declararse a sí mismo como el jefe de una organización secreta llamada Priorato de Sion. 3 años después, el 7 de mayo de 1956, Plantard registró legalmente una organización con este nombre y en la subprefectura de Saint-Julien-en-Genevois es donde lo hizo, y así que estamos hablando de 1956. La asociación tenía como subtítulo Caballería de Institución y Gobiernos Católicos y una Unión Tradicionalista Independiente, y tenía el propósito declarado de oponerse a la burguesización de la región y pretendía, por estatuto, derivar su nombre de la montaña llamada Sion, presente en el territorio de la ciudad francesa de Annemasse, residencia de Plantard y domicilio social de la asociación. Bien, esta asociación era también este nombre que él le puso así de caballería, de institución y gobierno, todo ese subtítulo, era también el título del periódico con el que la asociación proclamaba sus objetivos. La creación del símbolo con el que se conocía al Priorato de Sion se remonta a esta época, un símbolo que se derivó parcialmente de la flor de lis, el emblema nacional de Francia, que, como sabemos, también tiene conexiones ocultas con las teorías de esta cuestión de Jesús con María Magdalena. El priorato fue disuelto en un periodo posterior a octubre de 1956, pero fue revitalizado varias veces por Plantard entre 1962 y 1993, esta vez como una logia iniciática destinada a la restauración de la caballería y la monarquía en Francia. Por esos años, mientras tanto, la increíble historia de Rennes-le-Château estaba surgiendo en Francia. La fascinante hipótesis de que un gran y fabuloso secreto se escondería en el pequeño pueblo había golpeado la imaginación gracias a las revelaciones hechas por Noël Corbu. Corbu fue quien alquiló a partir de 1946 la propiedad de Villa Betania en Rennes a Marie de Nardot, el ex gobernante de Saunières, que se había convertido en su único heredero. Después de la muerte de Saunières, de hecho, Marie había seguido viviendo en la villa en una discreta vida de comodidad, y al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno francés instituyó la nueva moneda nacional, todos aquellos que desearan convertir viejos ahorros en nuevos francos tendrían que informar y demostrar el origen legal de su dinero. La medida fue ideada tanto para combatir la evasión fiscal como para eliminar los ingresos ilícitos de los colaboradores en tiempos de guerra. Marie había heredado una buena fortuna de Saunières, pero evidentemente no pudo probar su procedencia, y así fue como unos conciudadanos lo vieron un día quemar una gran cantidad de viejos francos en el jardín de Villa Betania. Marie se vio obligada a alquilar la villa y la pareja Corbu aprovechó el trato para transformarla en restaurante.
Tras la muerte de Narmó en 1953, Noël Corbu heredó la propiedad de la villa directamente de ella, ¿no? de Narmó. Se dice que Marie le prometió a Noël que le revelaría un secreto que lo haría rico y famoso antes de morir. No se sabe si esto sucedió realmente o no, pero en cualquier caso, varios años después, en 1965, Corbu publicó un manuscrito en el que revelaba todos los detalles de la historia del párroco Saunier y afirmaba la existencia de un fabuloso tesoro. Así que ahí vemos cómo se va haciendo la trama, ¿no? Bueno, la fama que estaba despertando esta historia le sugirió a Plantard la idea de convertirla en una herramienta de propaganda para sus propios fines, y para eso contrató al escritor francés Gérard de Sède. De Sède ya se había dado a conocer unos años antes con la publicación de un ensayo sobre la historia de la ciudad de Gisors, que se llamaba Los templarios están entre nosotros, en el que la existencia de una capilla subterránea secreta bajo el castillo de Gisors, en la que había 19 sarcófagos de piedra, 30 ataúdes de metal y las estatuas de Jesús y los 12 apóstoles, el supuesto tesoro de los caballeros templarios, según él, y escribió sobre esto, y la cripta supuestamente fue descubierta por Roger Lemoy, un apasionado buscador de tesoros y empleado como jardinero del castillo de Gisors desde 1929. Lemoy habría intentado en repetidas ocasiones persuadir a las autoridades municipales para que se interesaran por su descubrimiento y obtuvieran permisos para la excavación, pero nunca tuvo éxito y, nunca le creyeron y quedó en una mitomanía. De Sède ya había entrevistado a Plantard sobre el asunto en 1960, por lo que ya se conocían. Alguien dirá más tarde que Plantard y de Sède siempre habían estado aliados para tejer la trama. El hecho es, sin embargo, que en 1967 de Sède, bajo la dirección de Pierre Plantard, publicó un nuevo ensayo titulado El oro de Rennes, o La vida insólita de Berenguer Saunier, cura de Rennes-le-Château. Una reedición posterior de la misma obra apareció el año siguiente con un título diferente, El tesoro maldito de Rennes-le-Château. Y bueno, el texto retoma y amplía lo que ya había dicho Corbu, pero acá aparecen por primera vez las reproducciones de los dos famosos pergaminos. En 1973, de Sède publica un tercer libro, llamada La raza fabulosa, en el que enriquece la ya imaginativa mitología del priorato con un elemento que ya va cerca de la ciencia ficción. Y en este ensayo, de hecho, sugiere a través de insinuaciones y alusiones el linaje de los reyes merovingios que, vendrían por el lado de Jesús y María Magdalena, con alguna cuestión de otro planeta totalmente benéfico, ¿no? O sea, vemos cómo quieren limpiar a los merovingios. Bueno, saliendo de estos ensayos, también, presenta interesantes temas al descubrir mitos secretos de otra ciudad francesa, Stenay, que constituye el tercer tomo, del llamado Triángulo Dorado, en lo que se refiere a ciudades o a lugares en las localidades protagonistas de los dos primeros libros, que son Gisors y Rennes-le-Château. Bueno, muchos años después se supo la verdad. Philippe de Jersey fue un autor de dramas televisivos y fanático de rompecabezas. Era amigo de Pierre Plantard y le ayudó en muchas de las actividades de propaganda relacionadas con la promoción del priorato de Sion. De Jersey había escrito en 1968 una novela alegórica titulada Circuito, al igual que la caballería institucionalizada por Plantard,
porque este subtítulo que él le había puesto se resumía en la palabra circuito. Bueno, la novela esta nunca se publicó oficialmente, solo apareció, digamos, 3 años después en la Biblioteca Nacional. La historia contaba las aventuras de una pareja que partían en busca del tesoro de Rennes-le-Château. Y entre sus páginas el autor explica en detalle, por primera vez, el método de descifrado del segundo pergamino, una pista que ya debería haber puesto, digamos, sobre la pista a todos, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta el 2006 no se supo la verdad. El periodista y esoterista francés Jean-Luc Chomeil publicó la confesión de Jersey, contenida en un manuscrito titulado Pierre et Papier, es decir, piedra y papel, que es un juego de palabras que también significa Pedro y papel, por Pierre Plantard, ¿no? Y bueno, ahí se hizo público, de acuerdo con el testamento del autor, 20 años después de su muerte, donde explicaba a Jersey en detalle cómo se habían concebido y realizado estas falsificaciones de estos pergaminos y de toda la historia. Para apoyar el mito que estaban creando, Plantard y de Jersey habían creado y difundido, depositando en prestigiosas bibliotecas como la Nacional o el Arsenal, una gran cantidad de textos espurios que de una u otra forma sustentaban la existencia de un secreto vinculado al priorato de Sion y la antigua dinastía merovingia. El primero en aparecer el 28 de agosto de 1965 fue el ensayo Los descendientes merovingios o El enigma de las razas visigodas, firmado por Madeleine Blancasal, que era un seudónimo, como todos los demás, que recordaban a Magdalena, y los 2 ríos del Languedoc, Blanc y Sal. Después está Un tesoro merovingio en Rennes-le-Château, de Antoine l'Ermite, es decir, Antonio el Ermitaño, otro seudónimo vinculado al tema. Después apareció Piedras grabadas del Languedoc, que sería Pierre Gravé du Languedoc, de Eugène Stublain, que contenía, entre otras cosas, la famosa reproducción del menhir de Cap de l'Homme, el busto de Dagoberto II con el enigmático cuadrado del Sator, ese que ya lo conocemos todos. Y bueno, y Eugène Stublain, entre otras cosas, no era un seudónimo, era un astrónomo y un meteorólogo renombrado y respetado. Sin embargo, en ningún documento que le concierna se menciona jamás un estudio sobre piedras grabadas, así que es una atribución ciertamente apócrifa. Bueno, en 1967 apareció el que quizás sea el segundo de los documentos más famosos relacionados con el misterio de Rennes y el priorato de Sion, que era La serpiente roja, un poema de 13 estrofas, cada una dedicada a un signo del zodíaco. Los 12 convencionales más un 13º signo, especialmente llamado Ofiuco. El texto, correctamente interpretado, estaba lleno de referencias en código a Rennes-le-Château y los lugares vecinos, a una geometría sagrada trazable en el mapa de Francia y trazable en las pinturas de Poussin, y finalmente a los secretos de 2 iglesias parisinas vinculadas al priorato, Saint-Germain-des-Prés, sobre todo, que es el que siempre nombran, ¿no? Bueno, los 3 presuntos autores del artículo, que eran Pierre Feuger, Louis Saint-Maxent y Gaston de Cocker, fueron encontrados muertos, suicidados, aunque en circunstancias misteriosas, en algún momento después de la deposición del artículo en la biblioteca. En realidad, incluso acá hay engaño. El engaño solo se va a descubrir mucho más tarde, y el manuscrito había sido escrito y digamos puesto como retroactivo, y los 3 nombres habían sido elegidos al azar,
y de unos artículos de noticias locales de esos días. Finalmente una falsificación bien inventada, pero bueno, ahí tenemos la explicación. Eran 3 suicidas que habían salido en los diarios y tomaron sus nombres. Bueno, el 27 de abril aparecieron los archivos secretos de Henri Lobineau, una mezcla ecléctica de documentos que incluían algunas genealogías, recortes de periódicos, mapas y una lista de los grandes maestros del priorato. Los diversos documentos fueron recopilados por un tal Philippe Toscan du Plantier, uno de los muchos seudónimos que recordaban tanto el nombre de Jersey como el apellido de Plantard. Bueno, el 30 de octubre se depositó en la Biblioteca Nacional un manuscrito titulado En el país de la Reina Blanca, firmado con el seudónimo de Nicolas Bossin, un nombre inspirado en el famoso estandarte de los Caballeros Templarios. Eso ya lo vimos, el Bossin. Aparentemente, aproximadamente, un mes después, apareció otro texto titulado El tesoro en la tierra de la Reina Blanca y firmado por Anne-Léa Isler. De hecho, era compañera de Plantard y estaba escrito con la misma máquina incluso de escribir. Así que realmente, esto es una cosa de locos. La novela de De Sede y los archivos secretos atrajeron la atención de un investigador y documentalista inglés, Henry Lincoln, que convenció a la BBC de producir un documental sobre el tema, dividido en 3 partes, que se emitieron entre los años 1972 y 1979. Más tarde, uniendo fuerzas con otros 2 periodistas de la BBC, Michael Bennett y Richard Leight, condujo a la revolucionaria publicación del ensayo Holy Blood, Holy Grail, que parece que se tradujo como El Santo Grial, una cadena de misterios de 2000 años, o sea, nada que ver con el título original. Pero el libro sacó a relucir la historia por primera vez desde los confines de su tierra natal, Francia, y tuvo un gran impacto, donde contaban, que Jesús y María Magdalena estaban casados y habían tenido descendencia, y que el priorato nacería más tarde para defender y proteger a esta descendencia, incluso cuyo recuerdo había sido borrado por la iglesia cristiana establecida por Pedro y sostenida por sus sucesores. El propósito del priorato, según los autores, iba a establecer un nuevo sacro imperio de Europa, gobernado por una religión estatal mesiánica y por un monarca perteneciente al linaje descendiente de Jesús y María Magdalena, es decir, merovingios. Suena a algo, ¿no? Digamos, un gobierno central con una religión estatal y un monarca global descendiente de los merovingios. Nos suena mucho. Después de que salió el ensayo, las teorías se multiplicaron. Por un lado, comenzaron a aparecer ensayos e investigaciones que sustentaban las tesis de los 3 autores ingleses, análisis detallados y reinterpretaciones de cada pasaje del Nuevo Testamento, todo eso encaminado a demostrar la posibilidad de la hipótesis de un linaje generado por Jesús y María Magdalena. Entre otros están los trabajos de Lawrence Gardner, Ben Hamott, John Merkeil, Margaret Starbird, Lynn Picknett y Clive Prince. Por otro lado, aparecieron obras encaminadas a desmantelar el mito, que exponían muchas de las manipulaciones realizadas, especialmente a partir de 1956 por Plantard y sus seguidores. Y fueron autores franceses como Franck Marie, Jean-Luc Chomeil, Pierre Jarnac, pero también hubo algunos italianos como Massimo Introvigne, e ingleses como Guy Patton o Bill Putman y John Wood, quienes purgaron la historia de elementos míticos e indocumentables, pero mantuvieron las hipótesis sobre la geometría sagrada, por ejemplo. Una de las ciudades que jugó un papel fundamental en el mito del priorato de Sion es Stenay, ubicada en el departamento de Meuse, en Lorena.
Es un lugar que por razones históricas ha estado siempre vinculado a los merovingios, en particular a Dagoberto II, hijo de Sigeberto II, venerado como santo por la Iglesia Católica. Fue cerca de esta ciudad, de hecho, donde el rey fue asesinado durante una cacería por algunos conspiradores. Gerard de Sède cuenta algunos detalles en el tercer libro de su saga dedicado al llamado Triángulo Dorado, La raza fabulosa. Y ahí dice que en los documentos antiguos, en latín, la ciudad se llamaba Satanaci Villa Regia, es decir, la ciudad real de Satanás. Y estaba, esto, bueno, obviamente referencia al diablo, y todavía permanece hoy en el escudo de armas de la ciudad, que está coronado por una cabeza con cuernos. De hecho, es mucho más probable que el nombre se refiera al dios latino Saturno, a quien se había dedicado la ciudad desde su fundación, y tenga que ver con esto. Cuando el rey Franco Clovis conquistó la ciudad en el año 486, lo llamó Sador o Sadortán, es decir, el fuego de Saturno. En lugar del antiguo templo dedicado al dios Saturno, hizo construir una iglesia que estaba dedicada a Saint-Remy o San Remigio, el obispo que bautizó a Clovis, convirtiéndolo de hecho al cristianismo, y la dinastía que de él surgió se convertiría en cristiana. Bueno, el nombre sufrió sucesivas modificaciones a lo largo de la historia. De Satianicum en el siglo X pasamos a Satanacum en 1069, a Septiniacum en 1107, a Setene en 1243, a Satané en 1320 y finalmente Stené en 1643. Según lo informado por la canónica Constance Vigneron, que es lingüista e historiadora local, y bueno, que vivía en Stenay. Cuando Dagoberto II fue asesinado en el año 679 en el corazón del bosque de Vouvre, lugar donde murió, se erigió una iglesia dedicada a él, hoy desaparecida. Una leyenda muy conocida y extendida en los círculos ocultistas franceses cuenta que en el sótano de esta iglesia habría una piedra oculta, tal vez una alusión simbólica a la piedra filosofal de los alquimistas, o una lápida, en referencia a un entierro importante que se habría encontrado en el lugar. Una pista de esto ya estaba presente en el primer libro de Sède, Los templarios están entre nosotros, en el capítulo titulado Los amantes de la Reina Blanca. El capítulo se abre con un lema latino que se convertirá en uno de los caballitos de batalla del Priorato de Sion, que traducido sería: una vez que la reina corrió hacia la piedra. Esta es la Reina Blanca, la mítica soberana experta en magia y alquimia, protagonista de varias leyendas francesas y vinculada al castillo de Gisors. El lema ni siquiera era una novedad en la época de Sède, de hecho ya aparecía en una de las novelas de Maurice Leblanc, el inventor del personaje del señor ladrón Arsène Lupin. Por otro lado, esto no debería sorprender, porque en ese momento Leblanc frecuentaba los mismos círculos esotéricos en los que algún tiempo después Pierre Plantard y sus asociados también se metían. En el mito del priorato, sin embargo, la Reina Blanca adquiere otro significado más peculiar. Ella sería la reina mencionada varias veces en la serpiente roja, lo que algunos llaman Isis, otros María Magdalena, portadora del frasco lleno de bálsamo curativo. La piedra o lápida a la que corre la reina, según este lema, por lo tanto, podría referirse a la tumba, que estaría escondida en esos lugares. Bueno, ahí en Stenay, este lugar con este nombre tan particular, y sobre todo tan significativo para el priorato, justamente con esas cosas, ¿no? O sea, que las casualidades no existen, pero que está relacionado a Saturno. Bueno, ahí se fundó
en 1983 un club cultural llamado el Círculo San Dagoberto II, con el objetivo de estudiar y apoyar la investigación sobre Dagoberto, los merovingios y todo lo relacionado con ellos. El fundador del club era Louis Vassar, historiador e investigador local, autor de libros como Dagoberto II y el misterio de la ciudad real de Stenay. También Historia de los francos, gobernantes y reyes de Francia. Bueno, el escudo de armas del club consistía en una abeja, símbolo de la realeza y emblema de los merovingios, con alas semiextendidas, formando un triángulo equilátero ideal con la punta apuntando hacia arriba. Debajo del insecto, 3 círculos negros se unen para formar un segundo triángulo, esta vez con la punta hacia abajo, todo encerrado dentro de un círculo. Además de ser una referencia evidente al símbolo de la estrella de David, también oculta una referencia a la geometría sagrada que se puede identificar en el territorio de Francia, en cuyo centro caería la ciudad escondida de Bourges. Una estela de mármol que representa este emblema, flanqueada por las letras griegas alfa y omega y con la fecha de 1986, adorna la sede del club. Se planteó la hipótesis de que el club funcionara como una fachada exterior del priorato, en particular la fundada por Pierre Plantard en Annemasse en 1956. Bueno, sin duda no faltan las conexiones, ¿no? La teóloga alemana Monika Hauff, que abordó el asunto en Le Château estudiando todo el material relativo al mito, observó que en la contraportada del primer libro de Vassar, es decir, en la historia de los francos, aparece una foto de un niño sentado sobre una piedra cerca de un precipicio. La leyenda adjunta dice: el niño domina la piedra. El autor cree que esta es una referencia oculta a la propia Stenay, a la ciudad, no solo por la referencia fonética sugerida por el término alemán Stein, que significa piedra, con el nombre de la ciudad, pero debido a la tradición citada por el propio Vassar de que los antiguos habitantes de Stenay solían celebrar un ritual el día 27 de diciembre, haciendo que un niño se sentara en una piedra para que simbólicamente tomara posesión de ella. Bueno, la foto en cuestión, tomada cerca de Rennes-les-Bains, retrataba a Thomas Plantard, el hijo de Pierre Plantard, que en 1989 sucedió a su padre en la dirección del priorato. Investigando más, otros autores, como Lynn Picknett o Clive Prance, demostraron que Vassar era un colaborador directo de Plantard y su nombre también aparece en una carta que escribió Philippe de Jersey inmediatamente después de su renuncia a la dirección del priorato en 1984 y a su toma de posesión, digamos, como jefe. En la carta de Jersey explica a su viejo amigo que él no era responsable de los hechos que lo habían llevado a romper con la orden y que en cambio quienes habían trabajado para este propósito eran el hermano Louis Vassar de la camarilla de Lincoln a través de Chino Sandri, que es así como está escrito, bueno, la abreviatura después de las iniciales FR, que significa hermano, se representa en el original con los 3 puntos dispuestos en un triángulo equilátero, como en los escritos masónicos. Obviamente, el Lincoln citado es Henry Lincoln, uno de los 3 autores del Santo Grial, que si lo que de Jersey afirma fuera cierto, implicaría que el escritor inglés fue más que un simple observador externo de los eventos que tuvieron lugar en Rennes-le-Château, y además nombra a otro personaje, Chino Sandri, ex secretario de Plantard, que años después se convierte en protagonista de otro renacimiento del priorato de Sion, junto a otra italiana, Paola Menotti, también de la fila, digamos, de este club del círculo de San Dagoberto II. Bueno, en 1999 la productora independiente Romulus Films
que había estado activa durante las décadas de 1950 1960, reabrió sus puertas por iniciativa de Jonathan Wolfe, hijo de Sir John Wolfe, que junto con su hermano James había abierto la casa original en 1948. La primera producción de la casa renovada fue una película destinada a causar sensación, Revelación, dirigida por Stuart Urban y protagonizada por un elenco muy respetado, entre ellos James D'Arcy, Natasha Weidman, Udo Kier y Terence Stamp. La película se centra en la búsqueda de una antigua reliquia llamada Loculus, relacionada con los Caballeros Templarios, que contendría un inmenso poder. El multimillonario y erudito francés Magnus Martel, descendiente de Carlos Martel, había seguido durante años los pasos de eminentes teólogos y grandes eruditos, incluidos Isaac Newton, para localizar la ubicación del precioso ataúd, y está a punto de descubrirlo junto con sus devastadoras propiedades, digamos. Sin embargo, una organización misteriosa también está interesada en la reliquia, que clandestinamente sucedió a los caballeros templarios suprimidos y que aquí simplemente se llama la Orden, y quien, para poner su mano en el hallazgo, irrumpe, tortura y mata al multimillonario, tratando de descubrir en vano la ubicación del Loculus. Antes de morir, Magnus se aseguró de involucrar a su hijo Jake en su investigación, quien continúa la búsqueda de su padre, ayudado por un investigador asociado al proyecto, el ocultista Mira, y por un sacerdote católico, el padre Conley. Bueno, la investigación llevará al trío a varios lugares, incluida la biblioteca de Cambridge, para descubrir el progreso de la investigación de Isaac Newton, Reloj Chateau y su torre Magdala, y finalmente a un monasterio ortodoxo en la isla de Patmos, donde el culto de María Magdalena suplantó al de la diosa Afrodita. Interpretando el simbolismo grabado en el Loculus, Jake y Mira entienden que deben tener relaciones sexuales para poder abrir el sello y entrar en la cripta secreta. En ese momento las cosas se precipitan, la Orden irrumpe y logra apoderarse del Loculus, mientras que Jake se sacrifica para salvar a la mujer. Bien, el Loculus revela un secreto importante: los clavos que lo mantienen unido son los verdaderos clavos de la crucifixión, impregnados con la sangre de Jesús. Mediante el ADN extraído de estos restos, el gran maestro de la Orden, que en realidad es una corrupta alta eminencia del Vaticano, logra clonar a Jesús, pero pretende criarlo en el mal y el pecado para convertirlo en un instrumento de dominación en el mundo. Por otro lado, Mira también concibe un hijo de Jake. Como Jake, al ser un Martel, es descendiente del linaje merovingio a través de Carlos Martel, y como Mira descubre que ella misma es descendiente de María Magdalena, decide esconder al niño para protegerlo de la Orden y contrastarlo con el Cristo manipulado. Bueno, como se puede ver en la trama, la película contiene muchas referencias a todo el mito de la ascendencia real. De hecho, la recepción de críticas fue muy negativa. Para atraer las flechas de la crítica fueron sobre todo el gran número de referencias heréticas a la trama, bueno, la infame escena de sexo ritual entre los protagonistas. Bueno, en algunos países ni siquiera se estrenó en los cines, pero se encontraba en algunos circuitos de video. Pero vemos ya cómo van implantando y van haciendo esto, el famoso primado negativo, y esto estamos hablando de 1999. Bueno, Pierre Plantard, a todo esto que seguía vivo, perdió gradualmente la fiabilidad, y a pesar de los intentos posteriores de revisar y ajustar sus teorías, ¿no? Y en 1993, Plantard participó en la investigación judicial abierta sobre la muerte de Roger Patrice Pellat y el escándalo Péchinet Triangle. Pellat era un viejo amigo del presidente François Mitterrand y había sido incluido años antes por Plantard entre los afiliados del renovado Priorato de Sion. Para evitar involucrarse, Plantard confesará que lo inventó todo. Convocado por la familia de Pellat, Plantard se retiró definitivamente de la vida pública a su villa en el sur de Francia y murió a la edad de 74 años en el año 2000, y su cuerpo fue cremado. Bien, tras su muerte, el Priorato de Sion, que él fundó, dejó de ser noticia durante unos años hasta el 2002,
cuando una carta abierta anunciaba el resurgimiento del priorato como sociedad esotérica tradicional, revelando la existencia de 4 encomiendas: Saint-Denis, Millau, Ginebra y Barcelona, y una fuerza de 9.841 miembros. La primera comandancia, según la tradición, fue confiada a la guía de una mujer. El documento fue firmado por el italiano Gino Sandri, del que ya habíamos hablado, quien se declaró ex secretario privado de Plantage y actual propietario general del priorato, y por Pierre Plantage, designado como maestre, digamos, de la orden. Dado que Pierre Plantage ya había muerto hacía 2 años, hay 2 hipótesis: o la carta había sido redactada previamente y se hizo pública póstumamente, o es su hijo Thomas Plantage de Saint-Clair, quien el propio Pierre, en una versión revisada de la lista de grandes maestros de 1989, señala como su sucesor al frente de la orden. Y en 2003, la última cobertura mediática del Priorato de Sion se debió a la publicación de una novela, superventas bestseller, del escritor estadounidense Dan Brown, titulada El Código da Vinci. El libro fue un gran éxito de ventas y puso todos los temas involucrados en la historia al alcance de la audiencia masiva. El éxito fue tal que 3 años después, en el 2006, Columbia Pictures realizó una película, igualmente exitosa, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks. El hecho peculiar de la novela fue que el prefacio de la novela, en el prefacio, el autor informa un resumen de las especulaciones subyacentes a la trama, en gran parte derivadas del trabajo de Beignet, Lake y Lincoln, citándolos como hechos históricos acreditados. La trama, sin embargo, se desvía un poco de las conclusiones del trío, presentando al priorato como una buena asociación cuyo propósito era proteger la verdad sobre el linaje de Cristo y restaurar el valor del sagrado femenino como contraparte femenina de la divinidad, con el fin de restaurar al cristianismo su equilibrio y plenitud originales, una contraparte que la Iglesia siempre ha querido ocultar, condenando a María Magdalena como una prostituta, negando la maternidad tradicional de María y apoyando firmemente el celibato del clero, según el modelo de lo que Jesús habría adoptado. En la novela, de hecho, el papel del malo lo desempeña el Opus Dei, que bueno, no estaría tan... estaríamos en lo cierto en esa parte, ¿no? Es decir, hacen una gran mezcla para hacer una gran confusión, en donde en realidad lo que nos están presentando de bueno no tiene nada ninguno. Y lo único que hacen es crear un famoso cacao en el cerebro de la gente y mezclar todo, ¿no? Porque bien vale aclarar que, bueno, está esta mención sobre María Magdalena en los rollos del Mar Muerto, que sí era su discípula, que sí la Iglesia siempre aplastó todo lo que era femenino, que impuso este celibato que es ridículo, que lo impuso un emperador además, pero bueno, del priorato de Sion es algo moderno, creado por un sujeto que era un masón y que entonces saca a relucir todo esto, que de alguna manera viene a limpiar el linaje merovingio, que está muy puesto en duda. No solamente, obviamente, su procedencia, sino que no sería un linaje para nada positivo. Entonces vemos ahí esa manipulación que se viene dando a través primero de la instauración de un supuesto priorato antiguo, luego por diferentes libros, hasta que finalmente llega a la televisión, es decir, llega a la pantalla grande y se hace ultramasivo. Y podemos ver qué hay detrás de todo eso. Más allá de las polémicas que se hayan desatado luego del impacto mediático, donde bueno, se metió el Vaticano, toda una cosa que bastante puesta en escena también, ¿no?
Y después aparece en 2008 un documental llamado Bloodline de Bruce Burgess, que puso de relieve otro descubrimiento sensacional y que contenía el testimonio de un arqueólogo con nombre en código, Ben Hamot, que desde 1999 habría apoyado las excavaciones alrededor de Rennes-le-Château. Cabe destacar que Rennes-le-Château se llenó de plata, se hizo un lugar turístico, se convirtió en un hit cuando antes no iba nadie. Bueno, supuestamente entonces este Bruce Burch, que hizo el documental, habría descubierto una tumba subterránea oculta que contenía el cuerpo momificado de una mujer. Y numerosas pistas mostraban vínculos con los caballeros templarios y el priorato de Sion, y la momia fue identificada como los restos mortales de María Magdalena. Bueno, en el documental, Burch entrevista a muchas personalidades relacionadas con el priorato de Sion moderno, incluido el mencionado Gino Sandri y Nicholas Haywood, el portavoz oficial de la orden. Y en 2012, este autoproclamado Ben Hamot, que en realidad se llamaba Bill Wilkinson, confesó que toda la historia era un engaño y que la tumba filmada en el documental había sido reconstruida en un almacén en algún lugar de Inglaterra. Bueno, según lo que se transmitió, digamos, del priorato de Sion, estaba gobernado por un gran maestre que se llamaba Notonnier, que significa en francés navegante o timonel, digamos, en antiguo francés. La lista de los grandes maestros de la orden apareció por primera vez publicada en el corpus de documentos recopilados en su conjunto como Archivos Secretos de Henri Lobineau, que apareció en 1967, firmado por Philippe Toscan du Plantier, seudónimo, no muy oculto, de Pierre Plantard. Bueno, según esto, la orden fue fundada en Jerusalén en el año 1099 por Godofredo de Bouillon, uno de los descendientes de la línea de sangre santa, digamos, por el lado de su padre, Eustaquio II de Boulogne, que descendía de los carolingios a través del rey Luis IV, ¿sí? Y por parte de la madre, Ida de Boulogne, descendiente de Carlomagno, a través de la rama de Lorena. Bueno, en 1119 la orden se constituyó como una élite secreta dentro de los caballeros templarios y por lo tanto, al menos durante cierto periodo, los maestros generales de la Orden del Temple serían simultáneamente y en secreto también grandes maestros del priorato de Sion, que vendrían a ser aquellos que fueron dobles maestres, Hugues de Payen, Robert de Crayon, Everard de Barré, Hugues de Blanchefort, Bernard de Tremblay, André de Montbard, Bertrand de Blanchefort, Philippe de Milly, Eudes de Saint-Armand, Arnaud de Toroya y Gérard de Ridfort. Esos habrían sido los dobles. En el año 1118 fue el acontecimiento que cambió la historia de la Orden del Priorato, y entonces en ese año, de hecho, se produjo la caída definitiva de Jerusalén, consecuencia de la derrota sufrida en la batalla de Hattin en 1187 contra los musulmanes liderados por el sultán Saladín, más conocido como Saladino. Los templarios de Tierra Santa, ferozmente masacrados tras la derrota, perdieron su razón de ser, y esto, según los autores del mito, obligó a la Orden de Sion a reorganizarse en consecuencia para salvaguardar su propia seguridad y llevar a cabo su propósito, la protección de la línea de sangre real y su secreto. La decisión se llevó a cabo con la ceremonia ritual del corte del olmo, llamado así, realizado en el castillo de Gisors, y desde entonces el señor del castillo, Jean de Gisors, se convirtió en el primer gran maestro oficial del priorato, mientras Gérard de Ridfort continuaba dirigiendo la Orden del Temple hasta el año siguiente y luego reemplazado por Robert de Sablé. Bueno, en este punto el mito se superpone a la historia, ¿no? Y la lista publicada por Plantard incluye varios personajes históricamente existentes, todos más o menos involucrados en intereses relacionados con el esoterismo, la magia o la alquimia.
La lista se considera falsa precisamente porque forman parte de documentos que se declaran falsificados o manipulados para un fin específico. Sin embargo, hay que señalar que Plantag, al compilar la lista, no inventó todo desde cero. De hecho, medió en su lista a partir de una lista de presuntos imperators, es decir, líderes supremos de lo que sería Amorc, les Anticus Mysticus Order Rosacrucis, es decir, la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz. La Orden Neo-Rosacruz, fundada en Estados Unidos en 1915 por Herbert Spencer Lewis. En la rama francesa de esta orden había miembros con los que Pierre Plantag había estado en contacto desde la década de 1940. El punto focal entonces simplemente cambia de la Orden de Sion a la de los Rosacruces estadounidenses, de quienes tomaron prestados, estos últimos, su propia lista de comandantes supremos. Bien, la duda es si esto es el resultado de una invención o se refiere a una corriente subterránea existente y bien definida, ¿no? Bueno, con estas premisas en mente, entonces la lista original que apareció en el archivo de 1967 y fielmente informada por Michael Bennett, Richard Leight y Henry Lincoln en el Santo Grial es la siguiente: Jean de Gisors, Marie de Saint-Clair, Guillaume de Gisors, Édouard de Bar, Jean de Bar, Jean de Saint-Clair, Blanca de Navarra, Nicolas Flamel, Renato d'Anjou, Yolanda de Bar, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Carlos III de Borbón-Montpensier, Ferrante I Gonzaga, Louis de Nevers, Robert Flood, Johann Valentin André, Robert Boyle, Isaac Newton, Charles Radcliffe, Charles Alexander de Lorena, Maximiliano de Habsburgo-Lorena, Charles Nodier, Victor Hugo, Claude Debussy y Jean Cocteau. Bueno, la fundación oficial de una orden llamada Priorato de Sion se llevó a cabo en 1956 por Pierre Plantag, que la registró. Bueno, esto lo vimos de la subprefectura de Saint-Julien en Genevois. Le puso todo ese subtítulo. Pero reconstruir la historia del priorato después de 1956 es difícil y bastante turbulento, porque las mentiras se sumaron unas a otras y haciendo todo muy complicado. De lo que se puede deducir es de los distintos documentos conocidos, parece el caso clásico en el que el primero que se despierta por la mañana es el que tiene una sucesión de gran maestro, es decir, o sea, como que se los daban a cualquiera, digamos, al primero que aparecía. Y podemos hacerlo como un orden cronológico, digamos, con respecto a las fuentes. Y en 1977 aparece un documento titulado El Círculo de Ulises, firmado por Jean Delode. Después aparece en 1989, algunos investigadores franceses cuestionaron y después negaron la autenticidad de los archivos secretos. Entonces Pierre Plantag cambió la estrategia y en el curso de un intento por recuperar terreno y reconstruir el mito del priorato, en el número 3 de la revista Vaincre o Ganar, publicada en septiembre de 1989, Plantag publica una nueva lista que difería ligeramente de la incluida en los archivos, es decir, una lista de grandes maestros, y que incluía entre los nuevos, además de él, también al recientemente fallecido Roger Patrice Pellat, que era el colaborador de François Mitterrand, y al hijo Thomas Plantag de Saint-Clair. Entonces vemos cómo se modifica la lista de grandes maestros también, o sea, todo con tal de poder seguir con el relato. Entonces, bueno, esta característica que es llamativa, la de las ligeras diferencias en la sucesión, y también está el hecho de que la lista comienza en el año 1681, y ese año, según Plantag, fue crucial para la orden,
y la pista se habría escondido en el pilar visigodo que el abad Saunier había colocado en el jardín exterior de la iglesia de Santa Magdalena en Rennes-le-Château, en el que estaba colocada la Virgen de Lourdes. En la parte superior del pilar se grabó la frase Misión 1891, en alusión a una misión pastoral que tuvo lugar en Rennes-le-Château ese año. Al menos dos anomalías distinguen el pilar. La primera es que las dos S de la palabra misión están, digamos, extrañamente espaciadas, como si en realidad formaran dos palabras, misión, es decir, colocado o erigido por Sion. El pilar era aquel en el que se encontraban los rollos o los pergaminos, y que ya se dijo que fueron inventados. Así que tenemos eso por un lado. La otra anomalía es que el pilar estaba al revés, como sugiriendo una segunda lectura, y al enderezar el pilar la fecha dice 1681, porque del derecho decía 1891. Bueno, según Plantard, la fundación de los Hijos de San Vicente se remonta a ese año crucial que representa el círculo exterior visible para el priorato de Sion. Los Hijos de San Vicente se mencionan en el texto de la Serpiente Roja, pero nunca hubo una asociación con este nombre. San Vicente de Paul es a menudo representado con un niño a su lado porque en vida realizó una asistencia y una obra caritativa hacia la infancia abandonada. Y si tenía alguna conexión con el priorato, tenía que ver con el seminario de Saint-Sulpice en París, y que fue amigo íntimo de Jean-Jacques Ollier, y ambos aparecen como miembros de la Compañía del Santísimo Sacramento, una sociedad secreta católica francesa fundada en 1630 por Henri de Lévis, duque de Ventadour, que según los autores del Santo Grial, esta sociedad secreta era un apéndice o rama del priorato de Sion. Bueno, después hubo en 1993 un escándalo político-financiero denominado Pechnet Triangle, donde 9 exponentes del mundo político francés están involucrados y condenados por el delito de tráfico de información privilegiada, y entre ellos estaba Roger Patrice Pellat, amigo de Mitterrand, que era un empresario francés. Y entonces en 1989 Pellat, que tenía 70 años, muere de un paro cardíaco, pero las circunstancias de su muerte nunca se aclararon. Entonces se abrió una investigación judicial durante la cual salió a la luz la presunta afiliación de Pellat a la Orden del Priorato de Sion. Y según lo informado en el artículo redactado por Plantard, él había sido gran maestre. Pero para evitar involucrarse en este asunto, entonces Plantard declaró en el año 93 que la lista la había inventado. Y a partir de ese momento, sin embargo, su fama fue cuesta abajo y el tema del priorato permaneció latente hasta que él murió en el año 2000. Y fue en el 2002 cuando salta esto de la carta hacia Gino Sandri, que en ese momento era el secretario general de una empresa y además era el secretario de Pierre Plantard. Y en una entrevista dice que él había sido o que era maestre del priorato en ese momento. Y finalmente tenemos el tema que relaciona el priorato de Sion con una fecha simbólica que es el 17 de enero. Y en el contexto del mito que crearon y desarrollaron en torno al priorato de Sion, la fecha del 17 de enero tiene una importancia simbólica fundamental. Y vamos a ver la relación de hechos ocurridos en esta fecha y que tienen vínculos más o menos significativos con el priorato y una relación con él. Y no es una lista exhaustiva, pero tiene un buen punto de partida, ¿no?
Es el día de la conmemoración de Saint Sulpice Sévère, o San Sulpicio Severo, a quien está dedicada la iglesia de Saint Sulpice de París, que se dice que fue, y para algunos todavía es, la sede del priorato. También el mismo día se conmemora a Santa Rosalina de Villeneuve. El nombre Rosalina en original sería Roslin, que indica, transcripto al inglés, la línea de la rosa, nombre en clave con el que algunos círculos esotéricos llaman al meridiano de París. Hay que también tener en cuenta que el mismo nombre recuerda el del pueblo escocés de Roslin, donde los Sinclair hicieron construir la capilla Roslin. También es el día en que se produce el fenómeno de las manzanas azules, mencionadas en el mensaje descifrado del Gran Pergamino, en la iglesia de la Magdalena de Rennes-le-Château. El rayo de sol que penetra en uno de los vitraux que proyectan círculos azules de luz en el espacio frente al altar. La fecha del 17 de enero está curiosamente escondida en una lápida del abad Janvier, que fue párroco, digamos, de Rennes-les-Bains antes que Henri Boudet. Según los archivos secretos, Janvier se enteró del secreto de Antoine Bigot, antecesor de Saunier, que fue el que encontró, los pergaminos y todo eso. La fecha de su muerte, según consta en la placa, es 1 de septiembre de 1872. Pero esto es curioso por dos razones. Primero, porque el abad murió un día antes de la fecha informada. Y segundo, porque los números, así resaltados, que como está escrito en la lápida, se resalta el 1 y el 7, junto con la asonancia del nombre Janvier, con el término francés janvier, que es enero, conducen una vez más a la fecha fatídica y simbólica del priorato. Después tenemos que el 17 de enero de 1293, el Santo Sudario habría sido confiada a un alto funcionario de la orden, a Geoffrey de Charnay, cuyo descendiente homónimo murió en la hoguera junto con Jacques de Molay, el famoso último gran maestre de los templarios. El 17 de enero de 1382, el alquimista Nicolas Flamel, presunto gran maestre del priorato, escribió que había realizado su primera transmutación alquímica en esa fecha, que podría ser un mensaje codificado. El 17 de enero de 1574 es la fecha de nacimiento de Robert Flood, físico, astrólogo, alquimista y exponente Rosacruz inglés, que aparece en la lista de los grandes maestres del priorato. El 17 de enero de 1681 es la fecha presunta de fundación del priorato de Sion, según lo informado por Pierre Plantard. El 17 de enero de 1771 es la fecha de muerte que figura en la lápida de Marie de Negre d'Ablès, marquesa de Opole, quien reveló el secreto al abad Migout. La lápida juega un papel fundamental, digamos, en el desciframiento del mensaje del pergamino famoso. El 17 de enero de 1917, el abad Saunier sufre una hemorragia cerebral que lo conduce a la muerte pocos días después. Y el 17 de enero de 1967 es la fecha presunta de publicación del manuscrito más enigmático de los archivos secretos, La Serpiente Roja, y así como aparece en la portada, ¿no? Y el 17 de enero de 1981, la asamblea del nuevo priorato de Sion, reunida en Blois, elige a Pierre Plantard como gran maestre. La Iglesia Católica celebra a varios santos en esta fecha, pero 3 de ellos cobran especial importancia, que serían San Antonio Abad, Saint Sulpice de Bourges y Santa Rosalina de Villeneuve. Y digamos que todos tienen algo que ver relacionado a este mito del priorato de Sion, pero lo que nos queda es que esto fue todo un engaño, digamos,
si bien se creó como círculo esotérico el Priorato de Sion, pero es algo moderno, del año 56 o 53, y que surge para meter más confusión en todo esto y crear un nuevo círculo oscuro y secreto, tratando de legitimarlo, y donde se mezclan muchos conceptos que ya son oscuros de por sí. Entonces, también esta utilización del 17, bueno, todas cosas que tienen que ver con el ocultismo. Y lo que podemos ver es que después se hizo tan famoso con la película, previamente con la novela, pero después con la película, es el que lo hizo más masivo, con Tom Hanks como protagonista. Y bueno, me parece que está todo dicho, ¿no? Pero bien valía hacer esta explicación del Priorato de Sion, ya que estamos hablando de los templarios, porque siempre se los relaciona. Relación que sí existe, pero no como la plantean, ¿no es cierto? Y existe además por lo oscuro que es. Y no nos olvidemos de Saturno, con quien también tienen relación este priorato, es decir, a través de la ciudad. Y bueno, me parece que está de más ya decir cualquier otra cosa, me parece que está todo dicho, cada cual puede sacar sus conclusiones. Y bueno, ver un poco, una vez más, dónde estamos metidos y cómo hacen lo que quieren, sobre todo cuando con los medios masivos, con las películas, con las novelas, con los libros, con todo. Y bueno, esto es un paréntesis para seguir adelante con más mentiras, porque no es que vayamos a pasar a algo auténtico, pero bueno, sí que tiene muchísimos más años y que hay que derribar y que hay que sacarles la famosa careta para saber qué es lo que hay detrás.